vamos a entrar en materia. Quiero introducir con el versículo bíblico con el que hemos, como quien dice, nos hemos sostenido todo este mes de madres, ¿cierto? Y es el que está en el Salmo 127, 3 y 4, que dice que herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? Y que bienaventurado es el varón, la mujer que los tiene en su juventud. Y dice la Biblia también que ellos son como flechas en manos del valiente, ¿verdad? Y me gustó mucho porque aquí hay dos partes de este versículo que habla que, que son herencia de Jehová y que son bienaventuradas esas mujeres que lo tienen en su juventud y que bendito es su vientre, pero enseguida sale diciendo que son como flechas. O sea, que los tenemos un día aquí en el vientre, los criamos y en un abrir y cerrar de ojos ya los estamos lanzando a su propósito. Entonces, Pastora Ingrid, si tuviéramos que definir, si tuviéramos que buscar una definición del nido vacío, ¿qué nos pudieras decir tú a esta hora? Bueno, el nido vacío, antes que cualquier otra cosa, pues se le conoce como el síndrome del nido vacío porque tiene un conjunto como de síntomas Exacto. que se manifiestan en ese momento, pero indiscutiblemente, antes que cualquier detalle, tenemos que tener claro que es un momento natural de la vida, hace Correcto. parte de la etapa de la vida. Nosotros nacemos. Luego Dios nos lleva a reproducirnos, a tener hijos, después de crecer, nos lleva a reproducirnos, a tener esos hijos que tanto nos alegran la vida, que tanto nos dan sentido a nosotras las mamás. Se nos transforma la historia cuando somos mamás, pero, cometemos un grave error, que en ocasiones creemos que esos hijos toda la vida van a estar allí Mm, y resulta que dentro de las etapas del desarrollo de la vida, el ciclo mismo de la vida, está determinado que ellos un día se van a ir. correcto. Entonces, ese momento en el que ya los hijos se han ido, que el último hijo se va a cumplir su sueño, a volar, a tomar vuelo y se va, pues se le conoce como ese momento de la vida en el que ese nido familiar quedó solo Así y es. ya queda la persona, muchas de ellas sufriendo algunos síntomas más fuertes que otras mamás, pero sin lugar a dudas puede ser una sintomatología que no solamente ataque a la mujer, sino también al papá. Es posible que también lo sienta él. Eso te iba a preguntar, porque normalmente cuando hablamos de nido vacío, uno en la mente piensa que estos síntomas, estas emociones, todo esto que vive la persona le da solo a la mamá, a la mujer. Pero te quería también hacer esa pregunta, sobre todo que tú atiendes tantos padres en el colegio, en el que eres directora, además que ya has vivido la experiencia del nido vacío, porque ya tu hija mayor se casó, etcétera, ¿verdad? Entonces tienes mucha autoridad en esta área. También los hombres sufren este síndrome, Ingrid. Sí, dicen los expertos que nosotras las mujeres, pues es posible que los síntomas puedan ser más manifiestos, pero indiscutiblemente hay hombres que experimentan ese vacío, ese dolor de la ida de los hijos, y todo depende también de las vivencias, si ese papá ha tenido algunas vivencias significativas con esos hijos o ha desarrollado cierto nivel de dependencia de los hijos. Soltarlos le va a costar, va a sentir que hay soledad, va a sentir que hay tristeza, que la casa no es lo mismo, que no hay nada que hacer, que ya la vida no es igual, Claro. pero indiscutiblemente de repente las mujeres, por nuestro componente emocional tan, en ocasiones tan marcado, se nota mucho más en la vida de la mujer. Pero yo me acuerdo que mi abuelo lloraba por cada hijo que se casaba, era súper afectivo, y él quería tener a los hijos cerca todo el tiempo. Y fíjate que mi papá heredó lo mismo. Mi papá decía que él quería tener un terreno grandísimo para construirle una casa a cada hijo, para tenerlos ahí cerca, a cada hijo ahí cerca con sus nietos, porque él no se imaginaba lejos de nosotros. Entonces yo creo que eso también está muy ligado al grado de afectividad que los papás puedan desarrollar con los hijos, pero también al Correcto. grado de dependencia emocional. Sí, Pero pero indiscutiblemente es un momento natural de la vida. O sea, tenemos que verlo como ese momento que así es. indiscutiblemente va a llegar y que en algún momento nos va a llegar a cualquiera de nosotros y que forma parte de la etapa de la vida, de las distintas etapas de la vida y cómo evoluciona la misma, ¿ves? Ese es el ciclo que toda familia debe cumplir. O sea, los hijos
llegan, van creciendo, van cambiando. Si nada más la adolescencia de los hijos nos cuesta, a todas las mamás nos da algo terrible en la adolescencia de los hijos porque ellos tienen cambios significativos y nosotros empezamos a experimentar como aquella cosa en el corazón porque ahora todos son los amigos, ahora el interés son los amigos y pareciera que yo paso como a un segundo plano. Pero qué tal el día que se casa y se va y de repente ya después se casa la segunda, bueno, en el caso tuyo la segunda es la última. En el caso mío, nada más me queda Nicole, pero porque ya Karen se casó, Sí. pero ya Nicole va a cumplir 11 años y ya yo me digo a mí misma, me tengo que preparar para ese momento en que Nicole tenga que marcharse porque Sí se es. va a ir, va a llegar un día, se va a ir. Ese punto es importante lo que tú acabas de decir, amiga, porque uno se tiene que preparar. Y yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, ahora que colocabas el ejemplo de tu abuelo, que aquí en Latinoamérica uno es como más aferrado, arraigado a todo este tema familiar, ¿verdad? De los hijos, por lo menos yo me crié en un hogar muy unido, en donde todos íbamos a la casa de la abuela, del abuelo, los primos, los papás. Y bueno, gracias a Dios, cuando nos casamos, mi mamá y mi papá, aunque por supuesto sufrieron el desprendimiento y este síndrome del nido vacío, lo pudimos manejar porque estamos en la misma ciudad y la costumbre de visitarlos semanalmente, los domingos, entre semanas, se ha mantenido. Entonces, como tal, pero hay padres que los hijos sí se van a otro país, que miércoles, desde que van a estudiar a la universidad, se casan. Entonces, ¿cómo entender que eso hace parte del plan de Dios, Ingrid? Que la Biblia nos respalda, que es bíblico y que para que ellos cumplan su propósito, nosotros tenemos que lanzarlos. Va dentro del plan de Dios. Entonces, ¿qué nos puede decir la Biblia, Ingrid, en base a este tema, cuando los hijos se van y qué tanto nosotros podemos caer, ¿verdad? En querer controlarlos, aferrarnos y no permitir que ese plan y propósito de Dios se cumpla en la vida de nuestros hijos. Vale, yo creo que todo papá debe prepararse desde antes de tener a su bebé en el vientre para entender que viene un hijo de Dios a este mundo, Así un es. hijo para el propósito divino, que yo soy ese instrumento, ese vientre que Dios utilizó para que ese hijo llegara, pero que finalmente ese hijo es para la honra y gloria del Señor. Así es. Jeremías en el capítulo 1 lo dice, antes de que estuviese en el vientre de tu madre yo te conocí y te puse por profeta a las naciones, es decir, Así es. el propósito esto me lo enseñó el pastor Edwin Castro cuando enseñó propósito y me lo grabé puntualmente. Él dice, el propósito precede a la existencia. Y Exactamente. es verdad. O sea, tu propósito y el de tus hijos está previo a tu vida, a tu Wow. nacimiento. Wow. Entonces, lo que tenemos que escuchar es la voz de Dios. ¿Qué nos ha dicho Dios respecto a ese hijo? ¿Cuál es el propósito de ese hijo en esta tierra? Y eso se logra en oración, en intimidad con Dios, mujer. Si no lo tienes claro, en intimidad el Señor te lo va a revelar. Te va a revelar cuál es el propósito que Él planeó para ese hijo. Y en ese orden de ideas, muchos de ellos no estarán acá cerca de nosotros. Es posible que el propósito de ellos esté lejos de nosotros físicamente y tenemos que prepararnos para ese momento en el que Dios diga, bueno, es mío y se me va a las naciones. ¿Y qué hacemos? Dios mío, eso parte el alma, eso el corazón de la mamá. Uno siente, yo lo viví con Karen. Yo me acuerdo que yo me iba a Bogotá un fin de semana, cualquier día me iba. Yo andaba pendiente de los tiquetes baratos para irme a Bogotá a ver a Karen. A veces me iba un viernes y regresaba domingo, solo para verla. Y cuando la veía me aliviaba. Un día aparecía a las 7 de la mañana ya. Ella estaba todavía dormida y yo al lado ahí de ella. Y me fui en el primer vuelo. ¿Qué haces aquí, mamá? Me hacías falta, te quería ver. O sea, muy duro. Yo entiendo a las mamás cuando viven ese proceso porque de verdad es muy fuerte. Así es. Pero es un ciclo que hay que vivir y hay que comprender que el Señor va a estar con nosotras, que no nos va a dejar solas, que no nos va a dejar perecer en este momento de la vida, que el Señor tiene unos preparativos, unos insumos espirituales muy puntuales. Tenemos que tener claro lo que nos enseña Génesis. Por tanto, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer
y los dos serán una sola carne. Amén. En temas de matrimonio, hay papás, tanto hombres como mujeres, tanto padres como madres, que no logran cortar ese cordón umbilical y quieren seguir tomando decisiones en el matrimonio de los hijos. La señora se quiere meter a que mi hijo quiere que yo cocine, que es que a mi hijo le gusta que cocine de tal manera, es que a él siempre le gustaba la carne de tal forma, no como la haces tú. Y muchas mamás, por no manejar bien esa ida del hijo, esa nueva historia, terminan siendo tropiezo para los matrimonios, terminan siendo un problema. Yo le digo al Señor, ayúdame a no ser una suegra problema, Señor, que no sea una suegra que quieran meter en el baúl, Señor. O que se burlen en las prédicas de la suegra, que tanto, Ay, tanto no. se burlan y hacen chistes de ella. No, pero el pastor Iván se burla porque quiere, porque eso es puro Ah, no, molestadera él de él, tiene una porque super suegra, no se puede quejar, que esa lo ama suegra que él como su tiene, hijo, como otro de sus hijos, así es. Mira sí, qué lindo esto sí, que tú dices, Ingrid, porque aquí tenemos, bueno, tenemos ya claro dos puntos. Uno, que es una etapa normal que vamos a vivir como padres, y eso por supuesto va a traer emociones a nuestra vida y sentimientos de tristeza, abandono, algunos se van a sentir de pronto como que culpables porque se fue, porque no quiso estar conmigo más tiempo. O sea, hay un cúmulo de cosas que se presentan en la vida de los padres como consecuencia de que el hijo se va, del nido vacío que hace parte de la vida y literal es como vivir un duelo, ¿verdad? Eso es una cosa. El otro punto que hemos compartido hasta ahora es que nosotros no podemos ser estorbo ni piedra de tropiezo al propósito que Dios ha destinado para la vida de nuestros hijos. Nosotros tenemos que lanzarlos, respetar, ya los educamos, ya los criamos, confiar que esos principios van a dar fruto, pero muchas veces por quererlos tener cerca, todavía en el nido, ahí podemos ser estorbo del propósito de Dios en nuestras vidas. Me gustó algo que tú tocaste con la doctora Yaneris, Ingrid, en el webinar que hicimos, que hubo muchas preguntas, no nos alcanzó el tiempo, y hoy quiero que de pronto lo toquemos a profundidad, y es cuando como madres o padres podemos, por frustraciones que tenemos, ¿verdad? A nivel personal, cosas que no desarrollamos, queremos proyectar en la vida de nuestros hijos para que ellos sean y hagan lo que nosotros no pudimos ser o hacer. ¿Me explico? Entonces, por eso también es tan traumático cuando ellos se van de casa, porque nosotros queremos controlarlos y retenerlos y desde antes que salgan queremos proyectarlos a ellos en algo que de pronto no es lo que Dios quiere. Entonces, ese puntico sí quisiera que lo profundicemos un poco. ok, vamos a mirar un principio real y es que la madre cumple una función de instrucción, una función de guía. A mí me encanta lo que dice Proverbios 6 cuando habla que la enseñanza es luz Así y es. determina que la enseñanza la da la madre, pero el padre es como esa lámpara, ¿no? Es ese complemento entre padre e hijo, entre la instrucción que un hijo recibe de un papá y una mamá que debe estar en conjunto y genera el equilibrio y la armonía que un ser humano necesita. Por uno de los dos padres que falte hay un vacío enorme. ¿Qué sucede? Que en ocasiones las mamás, sobre todo las mamitas que son solas, es decir, mamitas que son, que ya han vivido divorcio o que son madres cabeza de familia o mamitas madres solteras, como no tienen el equilibrio de la lámpara y les toca a ellas ser lámpara y ser luz, es muy fácil que esos vacíos emocionales que no los tengo resueltos, que no los he expuesto delante del Señor, que no he trabajado en la sanidad de mis emociones, que espiritualmente tengo frustraciones, hay cosas que de repente se me interrumpieron en la vida y en ocasiones por haber sido mamá tan temprano. Entonces tiendo a proyectar todos esos sueños que no alcancé en la vida de mi hija o de mi hijo. Yo quiero que él sea el ingeniero que yo no fui. Quiero que toque un instrumento porque yo quise tocar un instrumento y no lo toqué. Yo quiero Exacto. que cante porque no canté. Yo quiero que sea un excelente bailarín porque yo no, nunca aprendí a bailar. Hay muchas cosas que hacen parte de la frustración de nosotras como mamás y que en ocasiones muy fácilmente podemos desvirtuar el propósito de Dios Correcto. queriendo impulsar a un hijo, obligarlo a que haga lo que yo quiero que sea, pero no estoy escuchando lo que quiere ser él, cuáles son los talentos que tiene.
hacia dónde está llamado, cuáles son sus virtudes, sus fortalezas, dónde él es hábil. Yo tengo que escuchar la voz de Dios, porque si de repente tengo dos hijos criados en el mismo ambiente familiar, con la misma mamá y demás, y notamos las diferencias individuales que hay entre un hijo y otro. Entonces lo importante es escuchar la voz de Dios, porque cuando una madre cae en esto, cae en un espíritu muy fuerte que es jezabélico, y es el espíritu de control. Cuando una mujer cae en control y manipulación, indiscutiblemente cae bajo un yugo de Jezabel. Está de alguna manera atada a ese yugo y termina sufriendo más porque toda maldición jezabélica apunta a tener el dominio y el control de toda situación. Cuando no se hacen las cosas como yo digo, y eso me genera ira, me genera la capacidad de ofender a mis hijos, de herirlos, ahí hay un yugo de Jezabel. Y de alguna manera nos estamos levantando dentro de un ambiente espiritual marcado por el control y por la manipulación. Realmente nosotros tenemos que entender que nuestros hijos le pertenecen al Señor y que nuestra labor es instruirlos, enseñarlos. Somos luz en el camino de ellos. Marcamos una ruta, hijo, así como insistimos que se aprenda a lavar los dientes bien, que se siente bien, que coma bien, toda esa parte de la enseñanza que le da una madre, pues también tenemos que enseñarlos a desempeñarse en la vida. Y parte de eso es crear esos ambientes que generen autonomía en la vida de los niños desde bien temprano. Por ejemplo, que los niños también se les permita, podamos escuchar qué quieren, qué les gusta, qué no les gusta, por qué no les gustan las cosas de esta manera. Aprender a pedir perdón, por ejemplo. Hay mamás que les cuesta muchísimo pedir perdón y nos perdemos la oportunidad de instruir a nuestros hijos en inteligencia emocional, en la libertad de entender que ellos también se equivocan. Correcto. Todo esto es la instrucción que una madre puede dar. Y esto va en el día a día. Nosotros no podemos prepararnos para el nido vacío cuando llegue. Nosotros nos preparamos para el nido vacío desde que tenemos a nuestros hijos en los brazos. Así es. Desde que el niño nace, tenemos que instruir a las mamás para que no desarrollen control y manipulación sobre ese hijo. Correcto. Por ejemplo, una frustración de un hijo, a veces para una mamá, es su propia frustración. Y hasta pelean, se le sale, mejor dicho, la carne en toda su dimensión. Y tú dices, ay, era tan querida y ¿por qué tan brava? ¿Por qué tan brava? Porque no supo manejar la frustración para su hijo. Y cuando un hijo ve que su mamá no puede manejar la frustración con algo que él no ha alcanzado o falló en algo, finalmente le estamos dictando a ese hijo que tiene que ser perfecto, que no se puede equivocar, porque cuando me equivoco yo me siento entonces culpable porque hago sufrir a mi mamá. Pero si crecemos en un ambiente saludable, donde los errores hacen parte del paquete, los errores de la mamá, los errores del papá y los errores de los hijos, te aseguro que no va a haber derecho a proyectarme en la vida de ese hijo, sino que voy a aprender a conocerlo, a descubrirlo y más bien impulsarlo. Basado en el pasaje del Salmo 127 que tocaste, que es tan bello, en el versículo 3 y 4 nos da la instrucción. Así es. Ellos son flechas, flechas que tenemos que lanzar. Ahora bien, ¿ya sabes cuál es el blanco al que lo vas a lanzar? Eso es lo que tenemos que descubrir. ¿Cuál es ese blanco al que lo voy a lanzar? No es un tiro al aire. Así es. No es un tiro al aire. Ese tiro tiene un blanco. Y ese blanco debe estar dirigido por la instrucción. Y en el caso de la mujer que conoce a Cristo Jesús, es la instrucción en la palabra. Que ella pueda estar sumergida en la palabra y con gracia educar a ese hijo. No con condenación, no atacando su carácter ni su identidad, sino atacando las acciones que son incorrectas y decirle, te van a traer mal a tu vida, pero no es por mí, es por ti. Si desde bien temprano yo le hago ver, es por ti, no es por mí, el daño te lo haces tú. De inmediato estoy levantando a mi hijo en autonomía y en responsabilidad. De tal manera que el día que él quiera escuchar la voz de Dios para elegir a su esposa, por ejemplo, yo pueda estar tranquila
de que la elección fue una elección de propósito. Amén. Entonces, hay mucho que hablar en cuanto a la proyección de las mamás, pero toda esa proyección, Male, nace en las frustraciones de nosotras mismas. Correcto. Yo pienso, Ingrid, que una de las preguntas que nos pudiéramos hacer en este momento a todas las mujeres, mamitas, aún hay hombres que están aquí interactuando con nosotros en el chat, aquí hasta se han echado chistes unas con otras. Yo no los veo, yo no sé por qué no estoy viendo yo los comentarios, yo no los veo. Pero una de las preguntas que nos podemos hacer es si nuestra vida gira alrededor de nuestros hijos. Porque cuando las flechas las tenemos en nuestras manos, no van a poder cumplir el propósito. Va a haber un tiempo en que estarán en tus manos para que tú las moldees, para que tú las endereces, las críes, las corrijas, pero llegó un momento que a todas nos va a llegar, yo creo que el mío se está acercando en unos cuanticos años cortos, ¿verdad?, para lanzarlas, como dijo Ingrid, al propósito que ya Dios te ha mostrado, no a cualquier blanco. Sin embargo, la pregunta es, si tu vida, mujer, hombre que estás aquí, gira alrededor de tus hijos, ¿podrías tú estar corriendo el peligro de caer en idolatría? ¿Cierto? Total. Porque la palabra de Dios es clara. ¿Cuántas mamás tienen un hijo ya de 40 años y no le han aprobado ninguna candidata, ninguna persona que se enamore de él, porque para ellas ese es su hijo amado, esto y lo otro, y todavía el hombre que ya quiere salir, necesita salir para desarrollarse, no lo han soltado y están idolatrando a ese hijo? Y la verdad es que bíblicamente, Ingrid, yo creo que tú también nos puedes aportar mucho en esta área, la idolatría en la Biblia, desde cualquier ámbito, es pecado delante de los ojos de Dios. Fue el pecado, es el pecado primordial por el cual el pueblo de Israel alteró el propósito bíblico y el diseño de Dios para él. La idolatría siempre ha sido un problema del pueblo de Dios. Correcto. Y hoy no somos la excepción. Hacer de un hijo un ídolo es así de fácil. Es bien fácil. Ideas para saber si mi hijo es un ídolo. Me cuesta cuando mi hijo no es reconocido. ¡Wow! Me afecta cuando otros niños son exaltados y el mío no. Esas preguntas tenemos que responderlas, porque si la respuesta es sí, ahí hay idolatría. Increíble, así es. Idolatría. Que si hay una obra en la iglesia o en el colegio y mi hijo no es el actor principal y a mí me afecta, idolatría. Tremendo. No debemos para nada pensar en que mi hijo sea el número uno en todo. Hay mamás que tienen hijos súper espectaculares, que se les puede volver una carga el éxito de un hijo, porque no están listas para la frustración. Y es importante que ese niño algún día se equivoque. Además, nos debemos sentir muy halagadas en el Señor cuando veamos a nuestros hijos que se equivocan en algo. Claro. Porque eso los está haciendo más dependientes de Dios. Y o sea, no es la frustración bueno. También, si no se van a estrellar cuando sean grandes, tengan que exponerse, así es. Total. Nosotros preparamos a los hijos para su relación con la vida misma desde que los tenemos aquí, en el pecho nuestro. Una de las cosas que yo estoy trabajando y voy a buscar incluso ayuda profesional, me gusta mucho cuando hablo con las psicólogas cristianas, porque me gusta escuchar claro. Esas orientaciones profesionales. Porque resulta que yo experimenté con la muerte de Sergio Andrés un apego demasiado fuerte a Nicole, por ejemplo, hasta el punto que la he sobreprotegido con el detalle del miedo a perder un hijo. O sea, ha sido como un tránsito en 7 años que el Señor me ha venido como mostrándome tantas cosas y yo digo, Señor, ahora cuánto me cuesta soltarla. Correcto. Y estoy trabajando en eso, en soltarla. Porque está en hacer el temor de la pérdida, así es. Exactamente. Entonces, de repente mi vida no iba a ser un control de querer que ella hiciera lo que yo quisiera, pero tanta sobreprotección es un abuso. No tanta, la sobreprotección es un abuso. Entonces, yo no podía quedarme en ese nivel y comencé a trabajar en eso y sé que todavía necesito trabajar en eso, pero de eso se trata, mamás, que nosotras podamos vernos a nosotras mismas y saber, esta parte de mí le falta madurez. Esta parte de mí tengo que hacerla crecer en ti, Señor, y si tengo que buscar ayuda profesional, lo hago, orientaciones, porque es cierto, yo viví un trauma, o sea, un trauma terrible. Total. O sea,
Despedirte tú de tu hijo un miércoles y el viernes está muerto en un accidente, eso es muy tenaz, muy duro. Entonces cayó, claro, llegó Nicole, tenía 3 años y toda la sobreprotección sobre Nicole. Entonces he venido hace 3 años para acá, vengo en el proceso de ir soltando, soltando y soltando. Le hablo del futuro, dónde te gustaría vivir. Me dice, tal vez en Estados Unidos o en Europa. Y yo, bueno, Ya estás clasificada para de las mamás que también su tercer hijo se va para otro país. exacto, yo le digo, Señor, prepárame, y le digo a ella, Nicole, yo te voy a impulsar. Lo que el Señor diga para ti, te voy a impulsar porque yo no te voy a tener retenida, pero es un ejercicio consciente que me estoy haciendo para prepararme para mi nido vacío, porque de que va a llegar ese momento de la vida y no puedo convertir ese momento en un trauma para mí, sino que ese momento en el que ya mis hijas ya no estén conmigo, yo puedo ser una señora espectacular, Amén. de canas teñidas, espectacular, sirviéndole al Señor y que mis hijas me vean felices. Y ese es otro punto. ¿Te estás preparando para ese momento de la vida? ¿Qué estás haciendo por ti? Total. La vida no puede girar todo en torno a tus hijos, como tú decías ahorita, todo en torno a mis hijos, no, no es sano. Yo tengo que también crecer, crecer espiritualmente, crecer en el ministerio, crecer profesionalmente, qué sé yo. Dios te hizo una empresaria, proyéctate para que cuando ese momento llegue, tú seas un proveedor para tus hijos. Mi padre me enseñó algo, que los papás en la medida que somos bendecidos por Dios, debemos prepararnos para dejar herencia, legado y dejarle a los hijos bendición. Así es. Que mis hijos tengan que alcanzar desde aquí el propósito, no desde el Impulsado desde piso. tus hombros, así es. Exactamente, para eso yo me tengo que preparar. Correcto. Entonces, esto del nido vacío, el síndrome del nido vacío, finalmente es una herramienta que el reino de las tinieblas ha utilizado muy bien para enfermar a muchas mujeres y hombres, a muchas mujeres dejarla inhabilitadas, hacerlas sentir que están solas, Total. que la vida se terminó, se fueron los hijos y la vida se terminó, pareciera que se acabó el propósito con los hijos, la ida de los hijos, hay hasta somatizaciones, porque Correcto. hasta ese nivel llegan, no duermen, muchas veces se les acaba el sueño, y hay que revisar si definitivamente, si eso continúa siendo así de fuerte, esta persona necesita ayuda profesional, Total. porque se puede desatar una condición para su salud Depresiva. emocional y mental que peligre su estabilidad emocional. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esto porque sí puede desencadenar una serie de cosas que podríamos lamentar después. Sí, aquí veo en el chat algunas madres de hijos adolescentes, otros de hijos jóvenes, y bueno, Ya se tiene que preparar. nos tenemos que ir preparando. Si de pronto te has sentido identificada con algunas de las cosas que hemos conversado, Ingrid y yo hasta ahora, de pronto algunas sintomatologías, no tengas temor de buscar ayuda, porque esta es una etapa que todos vamos a enfrentar, todos los que somos padres vamos a vivir. Y lo mejor es que lo lleves guiado primero de la mano de Dios y con un buen consejo, no solo de alguien que ya pasó por ahí, sino de lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios para nuestros hijos y también para nuestra vida? Aunque vamos a vivir un duelo, de pronto, como digo Ingrid, además de estas cosas, has experimentado aburrimiento, sentirte inútil, temores, llorar, llorar y llorar todo el día y aún soledad y crees que ya tu vida no tiene propósito ni sentido. Si estás sintiendo este tipo de sintomatologías, ¿verdad? Claro. Estás experimentando el síndrome del nido vacío y necesitas levantarte y necesitas de pronto apoyo de una persona, psicólogo o alguien que te pueda ayudar, un pastor, un mentor. Una de las cosas, Ingrid, que también tocamos ese día, y que creo que también va de la mano de esta preparación, es fortalecer nuestra relación de pareja, ¿verdad? Porque cuando nos desbordamos solo que nuestro mundo gira alrededor de nuestros hijos, algunas mujeres pueden idolatrarlo, nuestra relación de pareja se puede enfriar y cuando se van los hijos, resulta que los esposos están en un extremo cada uno y ni se conocen, no tienen cosas en comunes, no han disfrutado y cuando se van los hijos no quedó nada. Entonces, ¿qué tan importante es
Cuando tú tienes tus prioridades claras, Dios, tu esposo, tus hijos, tu trabajo, tus familiares, etcétera, de ahí para abajo, ¿verdad? Cuando tienes tus prioridades claras, eso te resguarda y eso te hace que en cada etapa de tu vida tú puedas salir adelante. Entonces, Ingrid, ¿qué tan importante es eso, verdad? Cultivar nuestra relación con nuestra pareja para que el día que nuestros hijos se tengan que ir de casa, se cumple lo que dice la Biblia, que somos una sola carne y que con tu pareja vas a disfrutar una nueva etapa, ¿verdad? Mira, tú has tocado un punto que a mí me encanta trabajarlo porque no te imaginas, bueno, yo sé que tú te lo imaginas porque en tu pastoreo lo has visto muchas veces. ¿Cuántas mujeres dicen cosas como esta? Es que este matrimonio yo lo tengo por mis hijos. Total. Es que yo estoy en este matrimonio por mis hijos. Mujer, si ese es tu caso, Dios tiene respuesta para restaurar tu matrimonio, para hacerte una mujer plena. La palabra plenitud es interesante para el desarrollo sano de la vida de la mujer. Cuando yo descubro que mi plenitud es Jesús, cuando Jesús lo llena todo, no va a haber lugar para que Amén. convierta a un hijo en un ídolo, ni para que defina mi vida y mi historia por ese hijo. El síndrome del nido vacío es ese conjunto de síntomas, tanto físicos como emocionales, que se pueden dar en ese momento en que ya ese último hijo se fue. Pero hay muchas mujeres que experimentan síntomas, sintomatología y a nivel emocional también, antes de que los hijos se vayan, solo porque los hijos ya salieron con la novia porque no soportan la novia. Entonces la novia no le gusta. Yo tengo una persona muy cercana a mi corazón que ella ha cometido el error de destruir 3 matrimonios de su hijo. Y hoy por hoy vive con su hijo. Ella vive con su hijo. Porque 3 matrimonios, ella no ha sido sabia, porque ninguna mujer llena la expectativa de la idea que ella tiene de esposa para su hijo. Ninguna le ha gustado, ninguna. Wow. Y el problema está más en ese vínculo, ese nivel de apego que nunca se trabajó, ese apego insano entre ella y su hijo y nunca fue trabajado. Entonces, qué tristeza que una mamá no descubra el gozo y el disfrute de crear un vínculo sano con su pareja, más allá de la relación de los hijos. A los hijos hay que enseñarle, este es un momento para papá y mamá, que tú te vas a hacer esto, tienes este plan, pero hoy papá y mamá van a salir a cenar. Hay papás que no se dan esa oportunidad, porque todos son los hijos. Porque si los hijos no están, no podemos hacer un viaje. Si los hijos no están, no podemos ir a una cena. Si los hijos no están, no podemos ir a una película, a vernos una película. No, Nicole, esta película la podemos ver los 3, pero el viernes o el jueves vamos a ir papi y mami solos a vernos una película, él y yo. Los hijos tienen que estar preparados para eso y Correcto. entrenarlos desde muy temprano. Entonces hay familias que no se alimentan el amor de los esposos, no se trabajan las heridas, no se van a transformados para buscar solución a su problema. Inscríbase en transformados si hay problemas de pareja. Si tu respuesta es sí, cuando yo te pregunto, ¿estás sosteniendo tu matrimonio por tus hijos? Y tu respuesta es sí, a correr, a buscar ayuda, a correr a buscar ayuda porque de seguro que estás siendo víctima, candidata a desarrollar síndrome de nido vacío y con toda la severidad. Porque hay que preparar el ambiente de la pareja. Ahora bien, un matrimonio no es perfecto ni un esposo es perfecto. Un esposo no es perfecto, pero bueno, hay que cultivarlo porque es que ese va a ser el compañerito de tu vejez. No son tus hijos, ellos se van a ir. Es él con quien te vas a quedar, con su fortaleza, con sus debilidades, con sus temas y los tuyos, pero finalmente los hijos se van a ir. Entonces, cordón de 3 dobleces, dice la Biblia en Eclesiastés, no se rompe fácilmente, no se rompe pronto. De manera que hay que crear ese cordón de 3 dobleces, tú, tu esposo y el Señor. Así Ese es el es. cordón de 3 dobleces, tú, tu esposo y el Señor. Así es. Los hijos fueron dados por Dios fuera del huerto, pero en el huerto fue establecido la relación del hombre y de la Amén. mujer. Hay una gran diferencia. Los hijos tenemos que amarlos con toda nuestra fuerza, pero nuestros hijos hay que amarlos con libertad, hay que amarlos de puertas abiertas, porque un día van a volar. Un día van a volar. Lo importante es que no vuelen antes de tiempo porque no soportan la hostilidad de la casa
o porque es un ambiente tan insano que entonces quiero volar antes de tiempo. No, sino que podamos crear un ambiente confortable, sano, saludable, para que incluso cuando vayan a la universidad y quisieran volver, por aquellos que estudian fuera, siempre vean en casa ese lugar bello donde siempre quieren llegar, Así es. ese lugar hermoso donde siempre quieren aterrizar. Amén. Y sobre todo las mamás que tienen hijas, las mamás que tienen hijas, sucede lo siguiente, Male, y creo que tú lo has vivido con Marlene. Todos los nietos de las hijas son nietos cercanos de la abuela. Sí, Porque tú tienes a tus hijos, lo voy a llevar a mi mamá, sí, sí. lo llevo donde mi mamá, los dejo donde mi mamá. Tú no confías tanto en otra persona como en tu mamá para dejarle a tus hijas. Entonces, ¿qué tal una mamá que no construye una relación sana con su hija? Y cuando su hijo se case, quiere estar tomando decisiones por la hija, tomando participación en las decisiones. No, señora, tenemos que quitarlo. Así Yo lo es. estoy viviendo con mi hija Karen y es espectacular. Espectacular Total. que ella maneje su vida con su esposo. Yo no tengo nada que hacer Y ahí. cada Si tanto mi tú hija vas me a pide un consejo, visitarla, cada tanto ella te viene a visitar, disfrutas a tu nieto y esa es la ley de la vida. Eso fue lo que Dios estableció. Desafortunadamente nosotros queremos implementar otras cosas, ¿verdad? Porque no hemos aprendido a soltar, no hemos aprendido que hay un tiempo para todo, como lo dice Eclesiastés, tiempo para nacer, hay tiempo para criar y hay tiempo para dejarlos volar. Y con esto me estoy ministrando yo misma, ¿verdad? Pero entonces, y duele, y mal, duele, vale, duele, porque es un duele, duelo, así es un duele. duelo. Pero No podemos evitar. parte de nuestra satisfacción como padres es eso, es verlos desarrollarse, es verlos alcanzar sus sueños, es verlos dar fruto con cada semilla que sembraste y que saben que ellos pueden seguir contando contigo, con tu casa, pero ellos están también construyendo, ¿verdad? Construyendo su vida, su familia, el propósito para el cual Dios los trajo a esta tierra. Entonces yo creo, Ingrid, que va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Por lo menos en el caso de nosotros, para una mujer, cuando ha fortalecido su relación con su esposo, ¿verdad? Paralelo a la crianza de Total, sus hijos, para que cuando el hijo total. se vaya no sea tan traumático y que la persona entre en otra etapa con su esposo para seguir desarrollando otras cosas, otros proyectos, disfrutar viajar con tu marido, disfrutar a tus nietos cuando los visites, o sea, es otra etapa, pero no O con tus necesariamente. amigas si estás sola, o con tus amigas si eres viuda, Exactamente. o con tus amigas si eres Sirviendo sola, al Señor. sirviendo al Señor. El problema, Male, ¿sabes? Yo encuentro un vacío. Yo estoy trabajando mucho en mi vida interior por convertirme en una anciana. O sea, yo quiero ser una anciana espiritual. Entonces, todos los días yo oro por eso. Señor, dame ancianidad espiritual. Espiritual. Conviérteme en una anciana, Señor. Y me baso puntualmente en el pasaje de Tito, que se los quiero regalar a todas las mamás que están por aquí, a Excelente. todas las abuelas. Tito capítulo 2 del 3 al 5 nos da unas pautas para nosotras las señoras que nos permite desde ya prepararnos para ese momento. Yo le digo al Señor todos los días, hazme una anciana. Yo quiero ser una anciana espiritual, una anciana que sepa hablar en sabiduría, que sea Amén. prudente, que sea apoyo, que no sea una carga. Yo no quiero ser una carga para mis hijas. Esa mamá cansona que pone problemas, que no me han venido a ver, que no sé qué. No, yo no quiero ser eso. Yo no quiero ser eso para nada. Y desde ya me estoy preparando. Esa preparación tenemos que hacerla ya. Si Así tienes es. 30 años y tienes un hijo, empieza ya. Si tienes 40 años, empieza ya. Si tienes 50 como yo, empieza ya. Tienes que hacerlo ya. Así es. No hay que esperar tener los 60 y tanto o los 70 para abordarlo. No, la construcción de la vida emocional es en el día a día, Correcto. dependiendo del Señor. Y fíjate que Tito lo enseña muy bien, dice, las ancianas, asimismo, sean Sí. reverentes en su porte, no calumniadoras, carácter, prudencia, no esclavas del vino. Y me gusta lo que dice, maestras Del del bien. bien. Así es. Yo quiero ser una maestra del bien. A mí me encanta ver a la pastora Irma de Suárez. Ella es una inspiración. Total. Yo la veo, yo digo, ay Señor, dame el privilegio Total. de cuando yo tenga la edad de ella ser así, tan equilibrada, tan sabia, tan madura, tan puesta, tan Amén. elegante, tan bella.
Y fíjate que ella, en esto, estaba hablando con ella antier y me decía que estaba feliz en su finca con su esposo y consintiendo a su esposo y su finca hermosa, su casa hermosa, y ella se deleita con su esposo, pero es una construcción. Y los hijos viven lejos, pero no la ves frustrada, no la ves Y triste, disfruta a no la sus ves hijos, a amargada. sus nietos, a sus nueras. Es un amor y su familia es súper unida a pesar de que no están juntos. Y siempre van a querer verla. Una Exacto. Navidad, todos quieren estar con ellas en Navidad, todos vuelan de donde estén para estar con ella, porque es una mamá maestra del bien. Cuando yo Exacto. pienso en una mujer cercana a mi vida que sea maestra del bien, pienso en mi mamá, pienso en ella, digo, Señor, yo quiero ser una maestra del bien, Amén. una maestra del bien. Mira lo que dice, que enseñen a las más jóvenes, que enseñen a las más jóvenes. Mira, a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes, castas, cuidadosas de la casa. Yo creo que la iglesia se nos está olvidando que la mujer tiene que ser preparada integralmente, que a veces Totalmente. yo me Totalmente. acuerdo cuando yo estaba chiquita, pues tú también, porque tú creciste en la iglesia bautista y tú también lo viviste. ¿Te acuerdas que las reuniones de las señoras, las reuniones de mujeres, ellas incluían Totalmente. actividades y acciones de mujer, cosas que las preparaban, a muchas de ellas hasta hacían, qué sé yo, Costura, hasta cosas tan... Yo costura. Sí, recuerdo, Ingrid, ¿te exacto. acuerdas hace un par de años atrás que hicimos el Congreso Mujeres de Honor? Que fue basado Total, en ese versículo de Tito, porque a veces se nos olvida eso. Y esa es la total, clave de todas, nosotras como mujer, como esposas, como madres y como ministros del Señor, como siervas del Señor. Así es. total. Uno de los síntomas males que tiene el nido vacío es que la persona experimenta que no tiene nada que hacer. Ajá, La mujer, yo no tengo nada que hacer. Si tú vas a Tito, yo creo que tienes mucho que hacer. bastante. Y de Tienes propósito, mucho que así hacer. es. Y de propósito, es una mentira. Como todos los ataques a la vida emocional del ser humano, esto es una mentira. Es una mentira. Yo no puedo predisponerme para esos síntomas. No, yo no voy a tener ninguno de esos síntomas. Y si los tengo, ahí tengo al Espíritu Santo para que me ayude a equilibrar mis emociones y a estar tranquila con Nicole, que si va a viajar y va a vivir lejos con su esposo, aquí me está escuchando y me está mirando con los ojazos y me queda mirando como quien dice, mamá, no se te olvide lo que estás diciendo. Pero es verdad, me tengo que conectar con la palabra que digo, porque lo profetizo. O sea, tengo que decir, mi hija se va a casar con el hombre que Dios tiene para ella. Un día escuché a una mujer por allí que dijo, estoy poniéndole la vara alta a la esposa de mi hijo. Tú no puedes hacer cosas para ponerle la vara alta a la esposa de tu hijo. Tú tienes que hacer las cosas bien hechas para que tú bendigas la historia de tu hijo, para que tu hijo tenga un buen modelo para la mujer que Dios ha preparado para él, Amén. pero no te metas en la cabeza la perfección que tú quieres para esa mujer, porque qué tal que no la encuentres. ¿Qué tal que la que llegó no sabe ni cocinar? Ni para Pues ese yo la hombre, puedo. porque también entonces le metemos un chip a los hijos y que pasan los años y con ese estándar que le tienes, se les pasó la temporada que Dios ha planeado para que ellos salgan de casa. Entonces, Total, total. Este pasaje es maravilloso. Yo se lo recuerdo a las mujeres para que lo revisen bien, lo escudriñen, piensen qué pueden ir haciendo desde ahora para prepararse para esta anciana espiritual, amén. que nos proyectemos para eso. Cada etapa de la vida tiene su belleza. Cada momento de la vida tiene su belleza. Y así como tú dijiste que era necesario construir esa relación de pareja sólida, tenerla tú sabes, como una prioridad, como una prioridad. También otra pauta para que una mamá se prepare es entender que esos ajustes van a venir en un momento de la vida, que en algún momento de la vida te tienes que enfrentar a ellos y que te van a doler, pero no nos dé miedo. No nos dé miedo porque el Señor va a estar con nosotros en cada momento. Así es. Tendremos amigas, tendremos a nuestras pastores para decirle me duele, tengo un guayabo porque se casó, yo me acuerdo cuando Karen se casó, la primera semana yo tenía como un hueco aquí, un hueco, y yo, ay Señor, qué hueco horrible, porque ya deja de ser tu nena, la nena que puedes influenciar, la nena que le puedes decir, mira, es por aquí, ya no, ahora Total. es su esposo, Así su es. esposo. Y ya nos Y yo volvemos, orar, Ingrid, más consejera de ellos
estarle dando órdenes o controlándoles o imponiéndoles cosas. Ya es una relación con más libertad, aún respetando decisiones que ellos tomaron con la confianza de que todo lo que les sembramos mientras los tuvimos criando en nuestras casas, todo eso dará fruto. Entonces, yo creo que ha sido un tiempo espectacular. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo prácticamente. Yo no te creo. Hicimos segunda parte porque es un tema que, fíjate, casi no lo tocamos. Mejor dicho, estamos comprometidas a seguir trabajando en esto ya de manera más específica. Casi no lo tocamos, pero hay tanto por aprender. Madres de hijos adolescentes, madres de hijos jóvenes, de hijos ya grandes que se tienen que ir, y desafortunadamente muchas todavía idolatrando a sus hijos, que tanto les afecta a ellos como a ellas mismas. Entonces yo creo que aquí Dios nos habló. Dime, Ingrid, tranquila. Un beso para sueños, para los años dorados, ese ministerio hermoso de años dorados. Un beso para todas ellas y todos ellos, que son todos bien lindos. Allí se pueden enseñar muchas cosas también, porque de verdad hay momentos en la vida en que ellos pueden sentir que la vida terminó y resulta que no. Es un nuevo momento para hacer muchas cosas en el Señor y para hacer esto, maestras del bien. Amén. Qué lindo eso, y creo que con esa semilla todas las mujeres hoy pueden atesorarle en su corazón, ser maestras del bien, como le enseña Tito, enseñarle a las más jóvenes todos esos tesoros que Dios ya nos ha enseñado, las que vamos un poquito más avanzaditas. Ingrid, mil gracias una vez más por aportarnos de tu sabiduría, de tu experiencia, de todo lo que siempre nos regalas. Bendigo tu vida. Y bueno, hasta nuestro próximo live, mientras nos podamos ver. Un beso para todas y para ti. Te amo, me haces falta, te extraño. Tú también me haces mucha falta. Y bueno, muchos comentarios aquí. Hasta Alejandro comentó que a él sí le iba a dar durísimo cuando Nicole se iba. Saludamos a la Muña, Paula Zapata, que pronto el hijo también va a dejar el nido. Silvana Vives, que arrebató su galán y lo sacó del nido, y un poco de mujeres que se conectaron. Peggy también. Y bueno, a todas las amamos. Gracias por interactuar con nosotras. De pronto nos saludamos a todas. Mayito, la pastora Vanessa Alemán, que también está experimentando algo parecido. Y bueno, mi amada Ingrid, nos vemos pronto. Te quiero mucho y gracias. Yo también. Gracias por aportarnos. Un beso para todos. Bye.